Hola queridos, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches, como quieran. La verdad es que aquí en Temuco hay una tarde espectacular, un día maravilloso que tuvimos hoy con un sol radiante que, que quemaba harto, ¿eh? Sí, se sentía la calor, se sentía este día tan caluroso acá en Temuco. Bueno, qué lindo es que podamos comenzar ya a gustar de lo que será nuestro verano acá en Chile. Bueno, les saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Face, a través de YouTube, a través de las redes sociales. Un abrazo grande, grande, grande de parte de su amigo, servidor, el pastor Milton Ojeda. Estamos contentos de estar con ustedes, sí, contentos de estar saliendo esta noche de miércoles. A todos nuestros queridos amigos que nos siguen en distintas partes, contentos de saber que están allí, que están apoyándonos, que están orando por nosotros, por nuestro ministerio Temuco, el encuentro con Jesús. A todos y todas bienvenidas, bienvenidos a esta noche de la palabra, a esta noche en que nos dedicamos a tocar temas puntuales y a estudiar lo que es algún aspecto de la palabra. Hoy día vamos a hablar, nos vamos a centrar un poquito, yo creo que vamos a hacer una serie de estudios acerca de lo que es la fe y la obediencia. La fe y la obediencia. Yo creo que son dos situaciones que van de la mano, que van unidas, estrechamente unidas, tanto la fe como la obediencia. Lo vamos a ver en la palabra esta noche. Y es importante que nos aboquemos a este tema, porque es un tema muy sensible para nosotros los cristianos, muy, muy sensibles, que decimos tener fe, que decimos tener mucha fe, que muchas veces nos jactamos de nuestra fe, pero no estamos obedeciendo. Hay situaciones en las que estamos en abierta desobediencia delante de los ojos del Señor y delante de nuestra propia conciencia también que nos acusa. Y eso es lo que quiero que veamos, querido, porque este es un tema que yo creo que a todos, cual más cual menos, nos llega. Este es un tema que me atreví a empezar a entregar por lo que he conversado con muchas personas, creyentes, que me dicen al conversar y al compartir que ellos creen en el Señor, que inclusive van a las iglesias, se congregan, pero que hay situaciones en las cuales sus vidas no están de acuerdo a lo que la palabra señala y entrega o dice. Y eso indudablemente que provoca dolor en el creyente. Este tema yo lo quise traer a colación y lo vamos a estar conversando porque es un tema que tiene que edificarnos. Yo no estoy entregando este tema para juzgar a nadie. Lejos esté de mí. Juzgar. Lejos esté de mí. No está dentro de lo que el Señor me ha entregado, de lo que Él me ha ordenado a entregar, de lo que el Espíritu Santo me autoriza a entregar. El juzgar no está dentro del lenguaje que los creyentes tenemos que usar en estos tiempos. Si vamos a decir algo, si vamos a compartir algo, esto tiene que ser para edificación. Edificación del cuerpo de Cristo, edificación de tu vida, querido. Así que vamos a estar tocando este tema, yo creo que por varios días, porque me parece importante poder generar un espacio en nosotros para pedir perdón por lo que no hemos hecho y comenzar a obedecer, ¿ok? Bueno, vamos a orar, vamos a comenzar orando para que el Señor nos bendiga esta tarde, tarde-noche ya acá en Temuco. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos bendiga, que Él nos hable a través de su palabra, que Él a través de su palabra nos haga reflexionar profundamente acerca de lo que tenemos que hacer como creyentes y de lo que no estamos haciendo como creyentes. Así que yo te voy a pedir que allí donde estés, querido,
inclines tu rostro y podamos orar al Señor. Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú significas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por querernos, por darnos tanto de ti, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu presencia nos motiva, alegra nuestro corazón, alegra nuestras vidas, Señor. Nos da confianza, nos da certidumbre, nos entrega fe tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por esta tarde, noche, Señor. Gracias por darnos este tiempo de poder compartir tu palabra, de poder edificarnos en tu palabra. Te pido, Señor, que esta sea de mucha bendición en los corazones de los hermanos, hermanas, de los amigos que nos están viendo y que nos están escuchando. Bendice esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, sea algo potente en nosotros, que nos ayude a edificar nuestras vidas, a hacer crecer nuestras vidas, Señor. Yo sé que tú estás preocupado por tu iglesia, estás preocupado por nosotros, Señor, porque tú quieres, Padre, que podamos crecer cada día en el conocimiento de tu verdad, en la fe, en la obediencia, Señor, en lo que significa agradarte a ti, Señor querido. Yo sé que tú estás preocupado por tu iglesia, Señor, por los tiempos que vivimos, por las situaciones que estamos viviendo, que estamos pasando. Cada uno, Señor, en su país, con diversas situaciones, Padre querido. Oramos en esta noche por nuestros hermanos de Brasil, Señor, un país maravilloso, un país hermoso. Señor, lloramos por Brasil en esta hora, por el país de Brasil, para que tú bendigas esa nación, Señor, para que tú pongas paz en medio de aquellos, Padre, que están contendiendo, Señor querido, que están en rebeldía, que están en rebelión frente a lo que sucedió este domingo en ese país, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia en Brasil, bendice a tu iglesia, que tu iglesia comience a orar en Brasil para que la voluntad de Dios, Padre, se haga vida y sea viva y eficaz en esa nación. Es una nación maravillosa, un pueblo hermoso, Señor querido, pero hoy están enfrentados por situaciones políticas, Señor, humanas, por situaciones, Padre, que no nos ayudan ni nos edifican como creyentes. Bendice, Señor, a tu pueblo en Brasil. Bendice a tu iglesia. Proclamamos victoria, Señor, frente a lo que está sucediendo allí. Que tú puedas poner tu mano y puedas poner paz, Señor, en esa nación. Bendice grandemente, Señor, esa nación. Bendice el país de Ecuador, Padre. También han sucedido situaciones difíciles estos días, manifestaciones, rebelión, Señor, contra la autoridad, contra las situaciones. Señor amado, independiente si tienen razón o no tienen razón, tu palabra nos manda sujetarnos a la autoridad, Señor, porque toda autoridad, Señor, está puesta por ti en cada nación, en cada país. A ti te ha placido, Señor querido. Tú eres el Señor de todas las cosas y tú te mueves muchas veces y en tu mover muchas veces no entendemos lo que pretendes, lo que quieres, lo que es tu voluntad. Señor, pero en el tiempo, Señor, tú vas desarrollando esa voluntad y vas mostrándonos, Señor, esa voluntad maravillosa en cada nación, en cada pueblo. Bendice, Señor, Ecuador, bendice a los hermanos en Ecuador, bendice a tu iglesia en Ecuador. Glorifícate allí, Señor. Pon paz en medio de esa ciudad, en medio de ese país, Señor. En medio de esos lugares donde está el conflicto, pon paz, Señor querido. Gracias, Señor, te damos, porque sabemos, Señor, que tu mano cariñosa se moverá dentro de nuestra América Latina y que tu mano maravillosa, Señor, nos sacará adelante, nos prosperará, nos bendecirá, Padre. Ayúdanos, Señor, como cristianos, a someternos a tu palabra, independiente, Señor, de lo que nuestras emociones, sentimientos quieran, Señor, o deseen. Padre, nosotros como creyentes tenemos que sujetarnos a tu palabra. Ayuda a tu iglesia, Señor, para que en estos tiempos difíciles sea un puente de bendición, un canal de bendición para cada país, Señor querido.
Oh Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Oramos por nuestro país, por Chile. También hay situaciones complicadas, difíciles que se están viviendo, Señor. Bendice a las autoridades que tú has puesto, Señor. Bendice, Padre, al presidente de nuestra nación. Bendice, Señor, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Bendice los que imparten justicia en nuestro país. Bendice, Señor, tú tienes poder para hacer que las cosas sean distintas. Señor querido, glorifícate en nuestra nación, Señor. Pon paz en los corazones, Señor. Pon confianza, no en el hombre, sino una confianza en ti, Señor. Que tú puedas ser nuestra ancla en la cual nos podamos sujetar, Padre, y que nada ni nadie nos pueda mover de esa situación. Bendice nuestra nación, de Arica a Punta Arenas, bendícela, Señor. Y gracias te damos, Padre, por tu iglesia aquí en Chile. Oramos por tu iglesia para que sea bendecida y prosperada en estos tiempos, Señor. Ayúdanos a levantarnos, Padre, a levantarnos de nuestro sueño, de nuestro letargo en la cual está, Señor querido, la iglesia. A levantarnos a proclamar tu palabra, a hablar de ti, Señor, mostrar lo que tú eres, Padre querido. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por lo que nos das y por lo que nos darás, Señor. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que nos entregas. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu cariño, tu ternura, Señor, con la cual nos amas a cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, queridos, yo quisiera que estemos o que sigamos orando por estos países. Brasil está viviendo una situación difícil producto de las elecciones que se llevaron a cabo este domingo. Yo tuve el privilegio de conocer parte de Brasil. Créanme que es un pueblo maravilloso. Su gente es maravillosa, su gente es una gente alegre, muy cercana, muy de piel. Y sin embargo, ellos están pasando un momento complicado, difícil, y prácticamente es una nación que se dividió por esta situación que es la política. Una nación que se dividió por la política. Y allí hay paros, hay protestas, hay rebeldía y rebelión en los corazones. Y allí en Brasil hay una iglesia que ama al Señor, que quiere al Señor. La iglesia en Brasil es muy potente, es muy fuerte. Estoy hablando de la iglesia protestante, por cierto. Algo vamos a hablar de eso también en el tema que vamos a tocar hoy. Pero queridos, la iglesia es muy potente y tenemos que orar por Brasil para que el Señor ponga paz en esa nación. Es la nación más grande de América Latina. Es una nación muy rica en muchos aspectos, pero que sin embargo, por la misma política que se hace, gran parte del país está sumido en una tremenda pobreza. Río de Janeiro es una ciudad que sale al mundo. Sale al mundo su mar, sus avenidas, su gente. Sale al mar todo lo bonito que tiene Río de Janeiro. El Cristo Redentor y digamos, el pan de azúcar, el pão de azúcar, ¿no? Entonces, todo eso, querido, hace que esta nación sea una nación maravillosa. Y eso es lo que se muestra hacia afuera. Pero cuando tú vas a Río de Janeiro y conoces Río de Janeiro y tienes la posibilidad de ver con tus ojos, a un lado tú miras lo maravilloso de Río de Janeiro, su playa, su mar, el Atlántico que es un agua tibia, un agua rica, agradable. Pero tú miras al otro lado y ves la favela, ves hacia los cerros las favelas. ¿Y qué son las favelas? Las favelas son unas casas que se hacen con tablas y con cartón. Y tú ves y dices, pero ¿cómo? Si me cambian esta ciudad maravillosa, me la cambian, miro para este otro lado y veo tanta pobreza y tanta miseria. La drogadicción, querido, los asaltos, es algo que es permanente y no solamente de Río de Janeiro. Yo estoy poniendo Río de Janeiro como una ciudad puntual,
está San Pablo y hay otras ciudades maravillosas también. Pero ¿por qué? Porque en Río tú te pones en un punto de la ciudad y miras hacia un lado, hacia un costado y ves la maravilla de Copacabana, de todo lo que es la playa, la alegría de Brasil, pero al otro lado tú miras y ves la miseria misma, querido, de una ciudad maravillosa. Esa es la realidad de Brasil, y esa realidad se da en todo Brasil. En todo Brasil se da esa realidad, ¿no? Que no solamente se da en Brasil, se da en prácticamente todas las naciones de América Latina. América Latina está hecha o está formada por diversos países, Brasil, Argentina, después tenemos Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, que también está pasando una situación difícil nuevamente. Ecuador, la gente está saliendo a protestar a la calle, hay represión, hay muerte. Bueno, eso es Ecuador. Después tenemos las islas, Cuba, después llegamos a Estados Unidos, ¿no? México también, mucha muerte, mucha situación, la droga ha sumido a la gente en el dolor, en la angustia. Y así podría enumerar todas las naciones que conforman nuestra América Latina, nuestra América Morena, como le llaman. Bueno, pero esa es la realidad de Río de Janeiro es la realidad de prácticamente, es como una fotografía de todo lo que es nuestro Chile igual, querido. Tú vas a Santiago de Chile, que es la capital, y tú te encuentras con lugares maravillosos, pero también te encuentras con lugares horribles, donde la pobreza se manifiesta. Y no solamente en Santiago de Chile, en todas las principales ciudades de nuestro país. Entonces, esto es caldo de cultivo para la droga, para el alcoholismo y para todo lo que son estos vicios, la prostitución, y así podríamos enumerar mucho más, ¿no? Porque esa es la realidad que nos toca vivir en nuestra América Latina, pero puntualmente yo quiero que oremos por Brasil, que estemos orando por Brasil, para que el Señor ponga paz en esa maravillosa nación, para que el Señor ponga paz en los corazones que están alterados a causa de una elección que los que perdieron no se quieren sujetar a los que ganaron, no quieren sujetarse a lo que está dispuesto por el voto popular. Entonces, la situación se agrava, querido. Estamos viendo por la televisión situaciones difíciles que está enfrentando la nación. Así que oremos por Brasil para que el Señor bendiga esa hermosa población, ese hermoso país. El Señor traiga paz y bendiga esa nación. Se lo merecen nuestros hermanos brasileños, se lo merece la iglesia en Brasil, se lo merece el pueblo brasileño. Así que oremos por Brasil. Yo quiero que en nuestras oraciones que tengamos, les voy a pedir que estemos orando por Brasil. Amén. Amén. Yo sé que lo van a hacer. Gloria al Señor. Bueno, eso es parte de esta introducción. Damos gracias a Dios una vez más porque nos permite estar con ustedes. Yo les decía que hoy día vamos a comenzar, no sé si un estudio, la verdad que para mí la palabra estudio me llama teología, ¿no? Un estudio más profundo, ¿no? Digamos, yo lo que pretendo y lo que el Espíritu Santo me muestra que diga es que podamos conversar de la palabra, pero cosas prácticas, situaciones prácticas, no teologizar tanto la Biblia, sino que aquello que me sirve, que me ayuda para mí hoy, cómo la Biblia me puede ayudar a mí hoy. Así que, queridos, vamos a estar viendo este tema que tiene relación con la fe y la obediencia. Yo quisiera que pudiésemos tocar algunos textos bíblicos que encontramos. Bueno, ustedes saben, yo se lo he dicho varias veces, este programa lo sacamos desde el living comedor de mi departamento. Y claro, aquí tengo una invitada que es mi gatita, ¿no? Ella es la que amo, la que quiero mucho. Ella es Luna y ella se pasea por aquí porque esta es su casa.
Ella llegó aquí cuando era muy pequeñita, ¿no? Chiquitita, cabía en mi mano cabía cuando llegó al departamento. Eran unos días que tenía ahí. Y la criamos, y aquí está, ya grande, más de un año que está conmigo. Y claro, ella, como este es su departamento, se pasea por acá, y yo no le puedo decir que no lo haga. Ella es Luna, ¿no? Es parte de nuestro equipo, por decirlo así. Ella es la que pone el desorden, ¿no? Parece que sabe cuando yo estoy entregando la palabra, porque se pone muy nerviosa, empieza a correr por aquí y por allá, pero después se calma y ya tiene paz en su corazón y se va a dormir, o se queda mirándome ahí en la alfombra como yo entrego la palabra. Bueno, así que les quiero decir eso porque no se asusten si se pasa por acá, por atrás, mira por la ventana, hacia afuera, ¿no? Y todo eso. Bueno, yo quiero que leamos un pasaje de la Escritura, algunos pasajes de la Escritura para poder cimentar lo que yo quiero compartir con ustedes. Quiero comenzar compartiendo con ustedes. En el libro de Hebreos encontramos, yo creo, que el aspecto más importante de la fe, de lo que la Biblia habla acerca de la fe, cómo la palabra de Dios primero define el concepto fe. Luego de definirlo, lo trae a nuestro corazón. Y luego nos muestra situaciones prácticas que nos ayudan a entender este concepto de la fe. Entonces, en el capítulo 11 de Hebreos, se nos revela esta situación que es tremendamente importante para la iglesia hoy. Vamos a tocar muchos temas, queridos, que son de nuestro diario vivir y que nos ayudan a esto que se llama fe. Yo decía que el libro de Hebreos es el que mejor define este concepto. La Biblia está llena de fe, está llena de hombres de fe, pero la definición está aquí en Hebreos. Y quien escribe es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, ¿a quién le escribe? Le escribe a los hebreos, a los judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban en la diáspora. La diáspora es la expansión, es decir, que estaban expandidos, que estaban fuera de Jerusalén, del Israel físico. Habían tenido que arrancar por la persecución que se había hecho de los cristianos después de la iglesia primitiva. Recuerdan que estudiamos eso también, el libro de los Hechos, cuando después vino la persecución y empezaron a matar a los cristianos. Entonces, allí muchos judíos, hebreos, que habían creído en Cristo, tuvieron que huir, tuvieron que dejar todo lo que tenían en ese Israel físico, sobre todo en Jerusalén, para poder mantener la fe en Cristo y poder vivir esa fe en otro lugar, junto a sus familias, a sus seres queridos. Y a aquellas personas, Pablo les escribe. A todos aquellos creyentes que están ahí, alejados del Israel físico, les escribe, básicamente para animarlos, para edificarlos y animarlos. Pablo no escribe el libro de los Hebreos para sentenciar, para juzgar. Pablo escribe el libro de los Hebreos para poner esperanza en el corazón de aquellos que están sufriendo producto de estar lejos de su país, de sus seres queridos y de todo lo que tuvieron que dejar. Así que si tú encuentras, cuando lees el libro de Hebreos, encuentras que el libro de Hebreos es maravilloso, es porque se escribe del corazón. Es porque Pablo está escribiendo de lo más profundo de su corazón a sus hermanos que están sufriendo y que la están pasando mal. Bueno, y dentro de todo lo que escribe Pablo a los hebreos, está esta situación que tiene que ver con la fe. Y vamos a leer el capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos que tienen que ver con este concepto. Dice, este es un versículo, o son versículos que se ha predicado sobre esto, que se enseña sobre esto, que se habla de esto, y yo creo que a lo mejor tú te lo sabes de memoria. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Sigue diciendo el libro de Hebreos en el capítulo 11, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué lindo, ¿eh? Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Voy a repetir de nuevo este versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y allí el apóstol Pablo comienza a enumerar una serie de hombres del Antiguo Testamento que alcanzaron buen testimonio por la fe, que fueron amados por Dios por la fe que ellos tenían. Habla de Noé, habla de Abraham, habla de Jacob, habla de Sara, habla de todos aquellos que murieron, los profetas que fueron traspasados, que fueron muertos a espada, algunos decapitados. Habla de ellos. Y así enumera varios hombres y algunas mujeres del Antiguo Testamento que agradaron al Señor, vuelvo a decir, agradaron a Dios por la fe que ellos tuvieron en Dios. Porque esa fe los llevó a conquistar cosas, los llevó a lograr objetivos, a conquistar objetivos que Dios le había puesto a ellos en sus vidas. Por la fe. Bueno, después la palabra continúa y me quiero quedar con dos versículos más que están en el capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, después que Pablo le enumera todo esto a los hebreos, después que les dice lo que es la fe, ¿no? Después de lo que le dice lo que es la fe, y después cómo la fe agrada a Dios, Pablo, después de enumerar todos aquellos hombres que siguieron la fe y que lograron objetivos por la fe, Pablo dice en el capítulo 12, continuando con la relación, porque no es que aquí ponga un punto aparte, Pablo continúa y dice, por tanto, nosotros también, ¿quién es nosotros? La iglesia de Cristo, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quién es el testigo de la iglesia? ¿Quiénes son los testigos de la iglesia? ¿Quién es esa gran nube de testigos que tiene la iglesia? El mundo, por cierto. El mundo que mira a la iglesia, que observa a la iglesia, ¿no? Dice Pablo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo nos motiva a seguir caminando, a seguir corriendo en pos de esa gloria maravillosa que nos espera. Pablo nos señala que tenemos que seguir caminando, por ningún motivo tenemos que detenernos. Porque si hay algo que detiene al creyente, a la iglesia, es el pecado. Es el pecado que nos asedia. Ese pecado produce un peso y ese peso produce que no avancemos. Ese peso que se llama pecado en nosotros hace que no avancemos, que nos quedemos detenidos.
que nos quedemos mirando el ABC de las cosas en nuestra vida espiritual, que nos quedemos, viviendo lo que son aquellos conceptos básicos de la fe. Y ese peso de pecado que nos asedia, dice Pablo, no nos ayuda, no nos permite crecer, seguir adelante, ir en pos, marchando en pos de lo que espera la iglesia acá en este mundo. Y para que eso sea efectivo, Pablo dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Maravilloso. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Queridos, primero tenemos que avanzar. No nos podemos detener. Ese es el primer concepto, avanzar. No nos podemos detener. Segundo, tenemos una nube de testigos que nos mira, que es el mundo, y que está preocupado, no sé si preocupado en la palabra, pero que está observando lo que la iglesia hace. El mundo observa lo que tú haces, querido, lo que yo hago. No el mundo como mundo, no me refiero al mundo como mundo. No es que el mundo entero me esté observando, te esté observando. El mundo son tus colegas de trabajo, tus vecinos, todas aquellas personas que se relacionan contigo, tus familiares, que no son creyentes, que no han puesto su fe en Jesús, ¿no? Y que nos miran, que nos observan. Ellos son los que cuando nos equivocamos levantan el dedo y nos acusan. Por eso Pablo dice, por tanto nosotros también, nosotros la iglesia, teniendo en derredor una tan grande nube de testigos, ¿qué tenemos que hacer con aquellos testigos? Tenemos que despojarnos. ¿De qué nos vamos a despojar? Despojar significa botar, sacar, ¿no? Despojarnos o despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué profundidad hay en esto? Si uno quisiera quedarse en este solo versículo, yo creo que tendría para estar hablando toda una noche, querido. Pero no es la idea. Despojémonos. Hay algo que tenemos que hacer. Todo ese peso que muchas veces cargamos, que pueden ser emociones, sentimientos, dolores, pueden ser falta de perdón, puede ser situaciones que hemos vivido, enfermedades, no sé, tantas cosas por las cuales uno de repente va acumulando peso en nuestra vida, va acumulando peso en nuestra mente, en nuestro corazón. El apóstol dice, tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. Son dos cosas. El peso que nosotros cargamos en nuestras vidas, que muchas veces tiende a ser terrible, queridos. Ese peso que son las experiencias, que son aquellas experiencias tristes que hemos vivido, aquellas experiencias desagradables, aquellas experiencias que nos causaron dolor, amargura. Pablo dice, tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que cargan nuestra vida, que cargan nuestra vida. ¿Te acuerdas cuando Jesús en un momento dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Bueno, algo similar es lo que está hablando Pablo aquí. Botemos, saquemos, dejemos fuera de nuestra vida todos esos pesos, todas aquellas cosas que nos provocan peso en nuestro caminar espiritual, que no nos dejan avanzar, porque muchas veces estamos más preocupados de nuestros dolores, de nuestras aflicciones, de nuestros problemas,
que de lo que el Señor quiere entregarnos y quiere darnos. Y muchas veces no recibimos de Dios porque no tenemos la fe para alcanzar lo que Dios nos quiere dar. Y eso es algo que la iglesia tiene que entender y tiene que aceptarlo como tal. No estamos en el mejor de los momentos, queridos. La iglesia somos tú y yo, eso está claro. Pero tú y yo conformamos un todo. Y si tú y yo estamos mal, ese todo también va a estar mal. Jesús quiere darnos paz, descanso. Jesús dijo, llevad mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, la vida en Cristo, la vida espiritual, no produce carga en el creyente, por el contrario, produce alivio. ¿Y por qué es que muchas veces nuestra vida se ve recargada de situaciones, de dolores, de angustias, de experiencias malas? Recordamos nuestro pasado y todo lo que viene es malo, es negativo, y muchas veces decimos, es que yo no sirvo para nada, es que yo no sé qué hago en este mundo, es que no entiendo cómo Dios me puede amar a mí, si yo soy tan pecador, si yo hago tantas cosas malas. Es decir, de pronto nosotros nos castigamos tanto, querido, que ese castigo que hacemos de nosotros mismos no nos permite avanzar, nos detiene espiritualmente. Claro, vamos a la iglesia, oramos, entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, cantamos, alabamos al Señor, pero de ahí no salimos. Escuchamos predicar al pastor de la iglesia y nos salimos de esas predicaciones litúrgicas, algunas largas, sin mucho contenido, con falta de amor, con mucho juicio, con mucha palabra que desequilibra nuestra vida espiritual. Y allí estamos y damos vuelta todos los domingos en lo mismo, los días de semana en lo mismo. De pronto nos acordamos de leer la Biblia, pero no entendemos lo que leemos. Y eso hace que no tengamos una frescura espiritual. Eso hace que no tengamos un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Nuestras vidas están completa y absolutamente detenidas, porque hemos caído en una monotonía, en una rutina que ha destruido nuestra vida espiritual, y sin darnos cuenta estamos introducidos en las redes que el enemigo tendió para nuestras vidas. Si hay algo que el enemigo goza y se alegra, es cuando nosotros empezamos a recordar nuestra vida pasada y todo lo que recordamos es malo. Entonces Él nos dice, ¿viste que no sirves? ¿Viste que no sirves? ¿Viste que no sirves? No sirves para nada. ¿Cómo Dios te va a amar? ¿Cómo Dios te va a querer? Mira lo que haces. Mira tu vida como es. No, quédate como estás. Quédate así quietecito. Quédate así dormido. Así, ¿no? Como que si nos hubiesen hecho una hipnosis espiritual. Una hipnosis, como que si alguien vino a nuestro espíritu y dijo, 1, 2, 3, duérmase. Y nuestro espíritu se durmió y quedó ahí en el más absoluto de los sueños. Querido, esto tiene que ver con toda la iglesia, tiene que ver con los ministerios. Tiene que ver con lo que se le predica a la iglesia, con lo que se le enseña a la iglesia. Y claro, la iglesia no despierta de ese letargo porque no nos entregan el aditivo para despertar de ese letargo. Se nos habla y se nos predica de fe, pero de una fe simple, una fe superficial, sin involucrarnos muy adentro. Y claro, escuchamos predicaciones
La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios, y tenemos que caminar por fe y vivir por fe. Pero eso no ayuda al creyente. El creyente que está dormido en esa hipnosis espiritual, el creyente quiere que lo despierten, y para despertarlo necesitamos entregarle algo distinto, algo que motive, que despierte, que levante a ese cristiano que está adormecido. Eso es, y eso como no se entrega en las predicaciones, en los estudios, entonces todo queda igual y seguimos en esa fome rutina, desagradable rutina que no agrada a Dios. Y allí estamos, ¿no? Quietos, reposados, durmiendo, como dicen los adventistas, el sueño del alma. Y allí nos tiene un enemigo, ¿no? Nos fuimos a hacer una siesta y no despertamos más. Esa es la verdad de las cosas. Nos fuimos a hacer una siesta, después del almuerzo nos fuimos a hacer una siesta en nuestra cama y no despertamos más. Y allí quedamos, en el sueño, viviendo ese sueño, esa pasividad, ¿no? Y creemos que estamos cumpliendo, queridos, y creemos que estamos haciendo bien porque vamos a la iglesia, porque hacemos cosas en la iglesia. Yo de pronto veo los WhatsApp ahí en Face y veo lo que otras iglesias hermanas hacen. Y todo es un hacer. Pero ese hacer lo que más hace es adormecer más a los creyentes todavía. Porque ese hacer da por hecho a esos creyentes que están haciendo algo. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo una oncecita, están celebrando los 50, 70, 80 años, están celebrando el Día del Pastor, están celebrando y se pasan de celebración en celebración, de comida en comida, y creyendo que haciendo eso están agradando a Dios. Creyendo que haciendo eso están en la más perfecta voluntad de Dios. Y claro, ese sueño eterno en el cual hemos caído hace que nuestra vida espiritual sea simple y que podamos pecar fácilmente. Ese pecado que nos asedia, del cual habla Pablo aquí y que nos invita a despojarnos, ese pecado fácilmente se introduce en nuestra vida, porque la actividad espiritual en nosotros está dormida, está absolutamente dormida. Entonces el Espíritu Santo está sin la capacidad para redarguir el pecado que tenemos que enfrentar, el pecado que tenemos que vivir cada día, en las tentaciones y todo aquello a lo cual nos enfrentamos. Y claro, tanta tentación, vamos pecando y vamos haciendo. Y claro, el Espíritu Santo no tiene la capacidad para despertarnos y decirnos, no hagas eso. Nuestra conciencia se va cauterizando, y donde se cauteriza la conciencia, ya no tenemos más que Él nos reprenda interiormente. Yo delante venía, mira cómo es el Espíritu Santo, querido. Delante venía en mi auto, tipo 6:30 de la tarde, ahí en una avenida acá en Temuco. Y claro, a esa hora se producen unos tacos, querido, que no te digo cómo las calles se llenan de vehículos, de motonetas, de ciclistas, en fin. Y tú tienes que ir pendiente de todo el mundo, porque cualquiera que se te puede cruzar, ya sea imprudentemente o no, tienes a lo mejor la posibilidad de chocarlos, no sé, y se puede producir un accidente. Y de pronto había un señor que quiso entrar a la avenida principal por una calle secundaria con una camioneta, y al querer introducirse a la calle, que venía llena de vehículos, a la calle principal en la cual yo venía, él puso su camioneta por delante y no me dejaba avanzar. Pero él tampoco podía seguir porque habían autos que seguían pasando, entonces no me dejó avanzar a mí, ni él tampoco podía avanzar, pero yo tenía la preferencia. Iba en una calle principal, doble vía, y él estaba saliendo de una calle secundaria.
Pero ese afán de querer llegar rápido, de andar todo el mundo rápido, de que las cosas tienen que hacerse así en forma instantánea, hizo que él me pusiera la camioneta por delante y allí quedamos. Y más encima venía atrás mío, en esa avenida, venía un carro de bomberos que iba a un incendio, porque venía con sus balizas y sus sirenas. Entonces yo tenía que moverme para que el carro de bomberos pudiera pasar, estaba atrás mío, y claro, me piteaban y yo no podía hacer nada porque tenía la camioneta de este otro señor ahí que me torpedeaba el paso, hasta que le empecé a hacer con la mano que se echara para atrás, que reaccionara, yo tenía a los bomberos atrás. Y él se echó para atrás, claro, hizo retroceder su camioneta, y cuando me dio el pase para que yo siguiera y pudieran pasar los bomberos ahí, yo pudiera dar el paso a ellos, entonces cuando yo iba al frente de él, le hice con la mano así, ¡pah!, como queriéndole decir, estúpido, mira lo que estás haciendo, aprende a manejar, no sé. Yo creo que salieron muchas cosas de mi corazón. Claro, yo estaba preocupado porque atrás mío tenía los bomberos que me estaban apurando y él no me dejaba avanzar. Pero después que hice eso, llegué a la esquina y me tomó la luz roja. Y esa luz roja me dio tiempo para pensar y reaccionar. Y yo le dije, Señor, actué mal, perdóname. Perdóname, Señor. Oh, Señor, yo te pido que me perdones porque actué mal. No debía haber hecho eso, Señor. Él era mi prójimo. Quizás hizo una mala maniobra, quizás andaba muy apurado, no sé. Señor, yo no tenía por qué hacerle con la mano ni expresarle nada. El Espíritu Santo, querido, ¿qué quiero decirte con esto? Que fue algo que me pasó recién, cuando venía para acá a mi departamento. El Espíritu Santo, cuando está fino en ti, cuando el Espíritu Santo está despierto en ti, despierto, y tú estás ahí con Él, el Espíritu Santo, la más mínima cosa que tú hagas, Él te va a reprender. Inmediatamente, así, en el acto te va a reprender. En el acto. Cuando tu vida espiritual está alineada con la palabra y con el Espíritu Santo te va a hablar inmediatamente y te va a reprender frente a lo que no corresponde en tu vida. En tu vida. Este es un ejemplo. Yo te podría poner muchos ejemplos. Y yo creo que tú te das cuenta. Pero cuando tu vida espiritual no está alineada con la palabra, cuando tu vida espiritual está adormecida, está en este eterno dormir, cuando tu vida espiritual no tiene la capacidad de reaccionar, entonces, querido, tú puedes hacer eso que fue lo que hice yo y mucho más. Y mucho más. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y mucho más en todas las áreas. Y tu conciencia no te va a decir nada. Porque se adormeció. Porque tu vida espiritual no está alineada con el Espíritu Santo. No está alineada. Cargas el Espíritu Santo en ti. Está en ti. Porque el Espíritu Santo nunca te va a dejar. Nunca. Porque Él puso su marca sobre ti. Su sello de propiedad. Por lo tanto, nunca te va a dejar. Pero eso no quita que tú en algún momento te quedes. Te adormezcas espiritualmente. Te enfríes. Y ese adormecimiento y esa frialdad espiritual te lleva a hacer cosas que nunca debiste haber hecho. El pecado se empieza a enseñorear de ti. Satanás empieza a crecer en tu vida. Y el Señor empieza a menguar, a achicar. Y claro, la carne empieza a florecer. Y la carne la alimenta el mundo. La alimenta el enemigo, y ese mundo y ese enemigo todos los días está poniendo cosas delante de nosotros, delante de nuestra vista, para entrar en rebelión frente a la palabra, para entrar en desobediencia. Pero cuando tú estás alineado con el Señor, tú sabes perfectamente bien que
que lo que miraste, que lo que hiciste, que lo que hablaste no correspondía. Por lo tanto, el Espíritu Santo te dice no. Milton, no. No es así como yo te quiero. No es así como yo te quiero. No es así para lo que te quiero. Por lo tanto, uno, entendiendo eso y habiéndote hablado el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace uno? Uno pide perdón inmediatamente, le dice al Señor, perdóname, Señor, perdóname, hice mal, actué mal, miré mal, hablé mal, dije algo que nunca debía haber dicho, Señor, perdóname. Y el Espíritu Santo refresca nuestra vida espiritual. Y ese adormecimiento, querido, es lo que tenemos que despertar. Por eso es que Pablo dice, despojémonos. A Pablo no le está hablando, querido, Pablo no le está hablando aquí a los inconversos. Pablo le está hablando a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Y le está diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ya dijimos que los testigos es el mundo, despojémonos de todo peso, de todo ese peso, de todas aquellas acumulaciones, despojémonos, empecemos a botar todo aquello, querido, empecemos a botar todo aquello, anda delante de la presencia del Señor, empieza a mirar para atrás, empieza a recordar, y todo aquello malo que empiezas a recordar, empieza a dejarlo allí delante del Señor, deja esas cosas en oración delante del Señor. Todas aquellas cosas por las cuales el acusador nos acusa, por los cuales el acusador levanta el dedo sobre nosotros, tenemos que dejarla delante del trono del Señor, porque el Señor todo aquello ya lo perdonó, pero el enemigo le encanta que nosotros recordemos todo lo malo de nuestra vida, todo lo que nos sirve, todo lo malo que hicimos, nuestros peores pecados, vienen a nuestro corazón, vienen a nuestra vida, vienen a nuestra vista, vienen a nuestra mente. Y cuando vengan aquellas cosas, pídele al Señor que el Señor tome aquello, tome ese peso que no te deja avanzar, tome aquellos recuerdos, aquellas situaciones que viviste, las tomes y que el Señor las lance a lo profundo del mar. Tienes que despojarte de esas cosas, querido, para que puedas avanzar. Tienes que despojarte de todo aquello que te causa peso en tu vida, de todo aquello que te causa estancamiento espiritual. Yo sé que tú quieres desarrollar tu vida espiritual, pero lo primero que tienes que hacer es despertar del letargo, despertar de ese sueño en el cual caíste. Decir, no, Señor, basta. Se acabó esto, se terminó esto. Señor, basta. El Señor te va a empezar. El Señor va a comenzar a hacer una obra nueva en ti. Y cuando vengan esos recuerdos, ponlo delante de la presencia del Señor. Ata todo aquello. Dice la palabra que todo lo que ates tú en la tierra será atado en el cielo. Aleluya. Ata todas aquellas cosas que te impiden avanzar. Si estás en pecado, querido, despójate de ese pecado. Despójate de ese pecado y mira al Señor por sobre todas las cosas. Pon tu vista en el Señor. Pon tu mirada en el Señor. Comienza a correr con paciencia esta carrera, no a tontas y a locas, sino con paciencia, con paciencia, con paciencia. En la vida espiritual no es el que llega primero, querido, no es el que llega primero. Eso se ve en el mundo, que se premia al que llega primero. En la vida espiritual no es el que llega primero, no es ese. La Biblia dice que los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Maravillosa verdad que nos revela la palabra. Y eso es lo que Pablo nos quiere decir. Caminemos con paciencia, no te apures, empieza poco a poco a buscar al Señor, poco a poco empieza a despertar tu vida espiritual, empieza a alimentar tu vida con la palabra, pero poco a poco no te leas los 4 libros del Pentateuco de una, querido, porque no vas a entender nada. Empieza con lo básico nuevamente. Empieza con lo básico nuevamente. Es importante recordar lo básico para empezar a crecer de nuevo. No te olvides que tu vida entró en un letargo espiritual, en un sueño profundo. Las doctrinas, querido,
las denominaciones, las predicaciones, las profecías y todo aquello que se lanza hoy en día, lo único que hacen es estimular el sueño de la iglesia. No despiertan a nadie. A nadie despiertan esas predicaciones y todo lo que se dice y todo lo que se habla. Las celebraciones, los días, las lunas nuevas, los días feriados, los días del pastor, todo aquello no despierta nada, querido. Satanás es el más feliz, la iglesia está adormecida, cayó en una hipnosis, el enemigo nos hizo 1, 2, 3, duérmase, y nosotros, ¡pum!, allí quedamos dormidos. Pablo dice que lo primero es despojarnos del peso que nos acumuló, ese sueño eterno que en algún momento empezamos a vivir. Yo no digo, querido, yo no digo que, Lunita, yo no digo que las denominaciones estén mal. Ustedes me escuchan hablar muchas veces y yo me rebelo contra el concepto denominacional, porque eso hace que la palabra no se predique libremente, te amarra, te ata. Si tú estás sujeto a una denominación, cualquiera que ésta sea, esa denominación te va a atar. Dejas de ser libre en Cristo. Te va a atar. Va a producir en ti un concepto de la palabra que va dirigido exclusivamente a lo que esa denominación piensa, cree. El pentecostal adoctrina a su gente de un concepto pentecostal. Entonces toma los versículos de la Biblia que más le acomodan para influir doctrinalmente en tu vida espiritual. El tradicionalista, bautista, aliancista, no sé, anglicano, no sé si se me queda alguno por ahí, hace lo mismo, toma su doctrina, toma la Biblia, saca pasajes bíblicos de esa escritura y eso es lo que enseñan. Eso es lo que enseñan. Y así cada denominación es lo mismo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cuidar, porque tanto predicar de lo mismo hace que la iglesia no se desarrolle espiritualmente. Tanto predicar de lo mismo. El no buscar la profundidad de la palabra, sino la simpleza, lo que está por encima, el ABC, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Yo voy a una iglesia, fui a una iglesia hace un año, voy este año y voy a ir el próximo año y se va a estar predicando lo mismo. Voy a una iglesia el año pasado, voy a una iglesia este año, voy a una iglesia el próximo año y van a estar los mismos 50 hermanos de siempre. De siempre. ¿Y de qué van a estar hablando? Día lunes, sociedad femenina. Día martes, estudio bíblico. Día miércoles, nada. Visitación. Día jueves, oración. ¿Cuántos van? 5. De los 50 o 100, 5 oraciones. Día sábado, día de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes llegan? Los mismos de siempre. Que van creciendo, después pasan adultos, se casan, llevan a sus hijos y así. Domingo, escuela dominical en la mañana, culto matutino, culto en la noche a las 7 de la tarde, no sé, 5 de la tarde. Después de la pandemia todo esto cambió, se hace un solo culto en el día, se hacen estudios bíblicos por internet, como los que estamos haciendo nosotros, pero las puertas del templo cerradas. Si yo tuviera un templo, querido, yo te estaría enseñando de mi templo lo que te estoy enseñando, no estaría ocupando el living de mi casa, de mi departamento. Pero ellos, por internet. No, ¿para qué vamos a ir a abrir el templo? ¿Para qué nos vamos a preocupar de estar abriendo el templo? Entonces, esa rutina, querido, oye, si yo te la digo,
y te la enumero como te la enumero es porque yo fui pastor de una denominación y sé perfectamente bien cómo se corta el queque en las denominaciones. Conocí muy de dentro muchas de ellas. Por lo tanto, no estoy hablando algo que yo quiera hablar ni que esté inventando. Tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo. Por lo tanto, esa rutina hace que el amor se empiece a apagar. Esto es igual que una relación de pareja, querido. Una relación de pareja, cuando entra la rutina, se empieza a perder el amor. Entonces todo se hace mecánicamente. Todo se hace mecánicamente. Todo. Mecánicamente. Pero ya no hay amor. Ya no hay esa necesidad, ese deseo profundo de querer estar con mi amor, con mi amada, para amarla, para quererla. No, ya sé, porque se tiene que hacer. En el Apocalipsis, nosotros encontramos un tema interesante que habla de la iglesia de Éfeso, cuando se le escribe a las 7 iglesias, y cuando se le escribe puntualmente a la iglesia de Éfeso, dice: por tanto dejaste tu primer amor. Mira qué interesante. Dejaste tu primer amor. Éfeso entró en esto, en la rutina, en lo mismo de siempre. Ya tenían la revelación maravillosa de Pablo, la carta que le escribió a ellos. Por lo tanto, ellos se quedaron allí y no fueron más allá. Y cuando se escribe el libro de Apocalipsis por Juan, dentro de todo lo que escribió Juan, están estas 7 cartas, pero la que a mí me llama mucho la atención es lo que el Señor mira de la iglesia de Éfeso y cómo la mira y le dice: por tanto has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Primero, arrepiéntete. Cuando yo te dije delante que tenemos que despertar, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón por ese sueño en el cual caímos, por todo lo que nuestra vida espiritual se durmió, por todo lo que empezamos a hacer, por todos los pecados que empezamos a acumular, por todo ese peso con el cual comenzamos a andar, que ya ni siquiera andamos. Ni siquiera andamos, porque espiritualmente no hay ni una revelación, no hay nada. Vamos a la iglesia, escuchamos a un pastor que habla lo mismo que habló el año pasado, que saca un mensaje de su mueble, saca un mensaje del cajón de su mueble y lo vuelve a entregar, y lo vuelve a entregar, y lo vuelve a entregar, porque ya ni siquiera son capaces de hacer mensajes nuevos. No hay revelación. Si el problema es que la iglesia está como está, es porque los que enseñan, los que dirigen la iglesia, están durmiendo. Cuando un pastor se duerme toda la iglesia para atrás. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón. Luego, arrepentirnos, pedir perdón, por cierto. Y comienza a hacer las obras del inicio, le dice Juan, ahí en la iglesia de Éfeso. Comienza a hacer las primeras obras. Entonces, yo te decía recién que junto con arrepentirnos tenemos que volver al ABC, a lo más básico, comenzar a hacer lo más básico. Comencemos a leer el libro de Juan nuevamente, comencemos a leer las cartas paulinas, las cartas maravillosas de Pablo, Filipenses, Efesios. Esas cartas comencemos a leerlas, los evangelios, comencemos a leer algo de los profetas, pero que ese despertar no significa que nos tiremos de lleno a la piscina nuevamente, sino que vayamos por lo básico. Comencemos por lo básico para que el Señor comience a dar crecimiento. Dice la Biblia, dice Pablo aquí a los hebreos, con paciencia. Comencemos a correr con paciencia, con amor, con paciencia, con cariño, con ternura, pero con paciencia. No lanzarnos como caballos desbocados, ¡ya! No, con paciencia, piano, despacio, porque si corres, estás tan débil que en la esquina te vas a caer. Por lo tanto, tenemos que empezar a caminar de nuevo. Así, ¿no? Una vez que ya el Señor nos despierte, pedir perdón por todo lo que significó eso, por todo el peso que se acumuló en nuestras vidas y empezar a caminar, a caminar, a caminar.
Luego vamos a trotar. Luego vamos a correr. Y vamos a poder introducirnos en las verdades maravillosas que el Señor tiene. Y luego el Señor comienza a revelarnos a través de su Espíritu Santo lo que es su perfecta voluntad para mi vida, para tu vida. Y el Señor nos va a revelar cosas maravillosas. Y se va a desarrollar la fe en nosotros. Se va a desarrollar la fe porque estamos despiertos. Porque una persona despierta puede hacer muchas cosas, está consciente. Puede hacer muchas cosas, pero una persona que está durmiendo no va a hacer nada. Nada, si está durmiendo, pues querido. ¿Qué va a hacer? Bien. Dice, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Claro que tenemos una carrera, pues querido. Claro que tenemos una carrera. A mí me encanta ver esas carreras que se hacen, que son largas, son las maratones. Las maratones. Aquí en Chile, una vez al año se hacía, no sé ahora si se va a volver a hacer, por el tema de la pandemia quedó todo eso paralizado, pero en muchas ciudades del mundo, en las principales ciudades del mundo, se hacían estas maratones internacionales, que entre paréntesis siempre la ganaban estos corredores de Zambia, de allá de África. No siempre ganaban las carreras estos señores, estos corredores. Pero ellos no comenzaban, cuando comenzaba la carrera, ellos no tomaban la punta al tiro. No tomaban la punta al tiro, no. Ellos comenzaban de atrás, de atrás, de atrás, de atrás. Pero su tranco, su forma de correr era permanente, permanente. No era el más rápido, pero era el más constante. No era el más rápido, pero el más constante. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Yo no quiero una iglesia que ande corriendo alocadamente en la carrera que tenemos por delante. Pablo dice, yo no quiero que ustedes, queridos, se lancen como caballos de bocado a correr esta carrera espiritual que tenemos por delante. Yo quiero que nos vayamos paso a paso, dice el apóstol. Yo quiero que esta carrera la corramos con paciencia, ahí, pero que nuestra carrera sea permanente. Porque si empezamos a correr rápido nos vamos a cansar, en la esquina nos vamos a cansar, nos vamos a parar, porque estamos cansados, nos va a dar una puntada por aquí, un calambre por allá y vamos a quedar ahí. Y todos nos van a pasar. Y nosotros nos quedamos ahí. No, Pablo dice, tenemos que ser constantes, despacio, pero constantes, con paciencia, pero constantes. No quiero que se lancen ya, que el Señor nos revele ya, que el Señor nos revele ahora sus verdades, que el Señor nos revele lo que es la fe, que el Señor nos revele lo que es la victoria en Cristo, que el Señor nos revele lo que es nueva criatura, que el Señor nos revele lo que es el Padre. No. Si el Señor lo va a hacer igual, pero tómate tu tiempo, paso a paso, camina. Comienza, si quieres despertar de este sueño y empezar a encontrarte con tu vida espiritual, primero arrepentirte. Segundo, botar el peso, botar el peso, botar el pecado que nos asedia. Todo aquello que durante ese tiempo que estuvimos dormidos se empezó a incrustar en nuestro cuerpo, empecemos a botarlo. Y en la medida que lo vamos botando, vamos a sentir que nuestro cuerpo está liviano, está livianito, ya no está pesado, y ahora podemos correr un poquito más fuerte, claro, po. Y ahora puedo comer un plato de porotos, claro, po. No te va a enfermar el plato de porotos. Pero si tú estás débil y te dan un plato de porotos, te vas a enfermar, pues querido. Te va a hacer mal. Entonces, si vas a correr, vas a despertar y el Señor te va a despertar y vas a empezar, empieza despacio, así como dice el apóstol aquí, ¿no? El apóstol dice, con paciencia, no desesperados, no. Si el Señor te va a revelar todo lo que te tiene que revelar igual, pero con paciencia, en su tiempo, en oración,
leyendo su palabra, leyendo su palabra. Que es preferible que leas, yo te estoy instruyendo como si recién hubieses aceptado a Cristo, querido. Pero bueno, así es la vida espiritual. Estamos hablando de aquellos que se han quedado dormidos, de aquellos que no tienen revelación, que no tienen verdades, que no tienen la escritura, que no oran, aquellos que están cargados de muchas cosas, aquellos que están llenos de pecado en su vida, pero siguen siendo cristianos y allí están detenidos, parados, pero son cristianos, porque el Espíritu Santo vive en su vida. Nunca te va a dejar el Espíritu Santo, a no ser que apostates de la fe, que es otra cosa. Pero allí estás, y quieres, pero no puedes, estás atado. Claro, querido, porque lo primero es reaccionar. Reaccionar. Lo segundo es pedir perdón, arrepentirnos. Lo tercero es empezar a caminar. Así, despacio, pausadamente, de a poco. Junto con eso, que el Señor vaya botando el pecado, vaya botando aquello que nos molesta, que nos estorba, que se transforma en un peso, botando, sacando de nuestra mente, de nuestro corazón, todas aquellas cosas que alimentaron nuestra vida durante el tiempo que estuvimos dormidos, todos esos pecados, esas situaciones que tuvimos que vivir, y empezar a despojarnos, botar, delante de la presencia del Señor en oración, y empezar a leer su palabra, y el Señor se va a empezar a revelar en su palabra. En su palabra. La fe, querido, viene por el oír, y el oír no viene de sueños, no viene de sueños, no viene porque el Señor reveló algo por allá, no viene porque el Señor reveló algo por acá, no viene porque el hermanito le tuvo un sueño por acá y nos alimentamos de sueños, nos alimentamos de manifestaciones, de lo que dijo este otro, de lo que soñó este otro, de lo que vio este otro, de lo que el Señor me mostró. Y no nos estamos educando, no nos estamos alimentando de la palabra. No, querido, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Esto que está aquí, la palabra de Dios. Pero tenemos que volver a lo básico. Y luego empezar a andar. Y luego vamos a trotar. Y luego vamos a correr. Y después vamos a volar como las águilas. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Aleluya. Qué lindo es la palabra. Puesto los ojos en Jesús. El problema es que muchas veces no estamos, cuando nos dormimos espiritualmente, queridos, pasa eso, que sacamos nuestra vista de lo importante que es el Señor Jesús, de lo trascendente, y la ponemos en cualquier cosa. ¿Te acuerdas cuando Jesús se enfrentó con el joven rico? La pregunta del joven rico fue, Señor, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Tremenda pregunta que le hace este joven al Señor Jesús. Dentro de las cosas que le dice Jesús, le dice algo que para él es muy importante, porque es allí donde este joven tiene su mirada, su vista y su corazón y su vida entera la tiene puesta en eso. El Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y heredarás la vida eterna. Esa fue una respuesta que atrapó a este joven. Lo atrapó en lo más importante que él tenía y que él amaba, que eran sus riquezas. Vende todo lo que tienes, vamos, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Mira, hay mucha gente necesitada, dalo a los pobres. Dice la palabra que este joven se entristeció y se fue. Nunca más volvió a aparecer en la escena bíblica.
Este joven no fue capaz de renunciar a lo que él más amaba. Jesús dijo en otra oportunidad: el que no deja padre, madre, hermanos, y enumera cosas más, por mí no es digno. No es digno. El Señor dijo también: buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. ¿Cómo yo entiendo esto frente a lo que Pablo dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos hablando de la fe. ¿Cómo yo puedo entender esto? Bueno, porque habían muchos que no eran capaces de renunciar a lo que más amaban en esta tierra para seguir a Jesús. Lo lindo de los discípulos, lo lindo de los apóstoles, lo maravilloso de esos 120 que estaban en el aposento alto en el libro de los Hechos, capítulo 1 y 2, es que esta gente había aprendido a renunciar a todo lo que tenía por seguirle a Jesús. Si nosotros no somos capaces de entender esta verdad básica, querido, porque es lo más básico que hay, en cuanto a revelación, es lo más simple y básico que hay, renunciar a todo por seguir a Cristo. Si nosotros no somos capaces de eso, vamos a seguir durmiendo el sueño eterno hasta cuando Cristo venga o que nosotros hayamos partido. Tenemos que atrevernos a algo mayor, a algo más grande que el Señor quiere entregarnos. Perdón, querido, pero el Señor no quiere estar de esa vida espiritual en la cual entraste y estás ahí dando vuelta, como una cosa así que da vuelta y gira y gira y gira, y ahí estás, como un molino de agua que da vuelta y tira agua y vuelta, y ahí está, no hace nada más. El Señor quiere que te atrevas a hacer algo más, pero para eso lo primero que tienes que hacer es despertar de tu sueño, de tu letargo, despertar de esa siesta espiritual en la cual caíste, si no despertaste más, despertar, arrepentirte, empezar a despojarte de todo peso que hay en tu corazón, recuerdos, situaciones, dolores, quiebres que hayas tenido, botarlo, dejarlo en la cruz de Cristo, y luego despojarte del pecado, botar tu pecado, decirle: Señor, mira, esto se llama aquí, este pecado se llama acá, este otro se llama acá, y te lo dejo, Señor, te lo dejo, ahí lo dejo, Señor. Por ti lo estoy haciendo, Señor. Por ti lo estoy haciendo. Y luego empezar a caminar, poco a poco, a caminar. Pero todo aquello tiene que ser mirando a Jesús. Y renunciando a todo lo demás. Es decir, Jesús tiene que ser la persona más importante en mi vida. Por sobre tu esposa, por sobre tus hijos, por sobre tu dinero, por sobre tu cuenta corriente, por sobre tu auto, por sobre tu casa, por sobre todo lo que tengas material, el Señor tiene que ser lo más importante. No quiere decir que tú vas a destruir lo que tienes. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todo lo que tienes y lo que te puede dar más el Señor todavía tiene que pasar a un segundo plano, porque el primer plano lo tiene que ocupar el Señor en tu vida. Eso es lo que te quiero decir. La persona más importante que esté en tu vida tiene que ser el Señor. Todo lo demás queda en un segundo plano. No es que no tenga importancia. Tiene la importancia. Tu mujer tiene la importancia. Tus hijos tienen la importancia. Tu camioneta tiene la importancia. Tu casa tiene... Todo tiene su importancia. Pero lo más importante de todo es el Señor Jesucristo en tu corazón. El joven rico no lo entendió. Hay muchos cristianos que no entienden. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No lo entienden. Dicen: no, yo busco lo que yo busco y yo con mi dinero multiplico mi dinero y me compro más cosas y tengo más cosas y no, vivo mi vida bien, contento, tengo camioneta, tengo auto, tengo casa, y eso es lo más importante para mí. La iglesia está en segundo plano. Claro, la iglesia está en un segundo plano. Claro, la iglesia, bien dices. La iglesia está en un... Bien dices, querido. Porque el que tiene que estar en primer plano es Cristo.
es el Señor Jesucristo. Ese es el que tiene que estar en primer plano en tu vida. Él es. Y cuando tú pongas al Señor por sobre todas las cosas que tienes en tu vida, el Señor va a empezar a hacerte andar, caminar. Y te va a empezar a revelar cosas maravillosas. Y vas a poder entrar al segundo piso de tu vida espiritual. Vas a empezar a caminar al tercer piso, al cuarto piso. Y te vas a dar cuenta que este es un edificio que tiene muchos pisos y que en cada piso el Señor te va revelando algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Y empiezas a llenarte de la revelación del Señor a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra maravillosa. Maravillosa. Todo esto tenemos que hacerlo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. ¿Dónde está el Señor sentado? A la diestra del trono de Dios. Amén. Lo acabo de leer. Está en Hebreos aquí. Lo acabo de leer. ¿Dónde dice Pablo que estamos nosotros? A ver, ¿dónde dice Pablo que estamos nosotros? ¿Lo escucho? No, oye, hoy. Dice que estamos en Efesios, dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Es decir, voy a leer de nuevo para que lo entendamos bien, porque esta es una profundidad maravillosa que te va a hacer despertar. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ya lo conversamos, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Bueno, ya lo sabemos, eso es parte del ABC bíblico. Menospreciando el oprobio, claro que sí, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está sentado Cristo? A la diestra del trono del Padre. Ahí está sentado. Efesios, ¿qué es lo que dice? Que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Es decir, aleluya. Es decir, que Dios a mí me ve sentado juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Así me ve Dios a mí. Cuando me perdonó, cuando me santificó, cuando me justificó y cuando me entregó el regalo de la vida eterna, el Señor en ese momento me llevó a su gloria y me sentó junto a Jesús. Esas son las verdades bíblicas que el Señor empieza a revelar en tu vida, querido. Entonces tú dirás, pero ¿cómo si yo estoy sentado aquí en el living de mi casa escuchando al hermano Milton? Sí, pues, físicamente yo estoy aquí en mi sillón, tú estás en tu sillón. Físicamente estamos en este mundo, pero espiritualmente yo ya no soy de este mundo, no pertenezco a este mundo. Yo estoy sentado juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Puede decir amén? Amén. Así me ve el Señor a mí. Allá estoy yo ya. Que no lo veo, un poco de tiempo más y lo veré. Todos vamos a partir y cuando parta de esta vida, el Señor me va a llevar a su gloria y allí lo podré ver. Aleluya. Allí será realidad lo que te estoy diciendo. Hoy ya yo estoy sentado en ese lugar. A pesar de las pruebas que aquí viva, a pesar de todos los problemas que aquí pueda tener, yo ya estoy sentado en ese lugar maravilloso. Maravilloso. Así se empieza a desarrollar la fe en nosotros, queridos. Así se empieza a desarrollar la fe. La fe va de la mano con la obediencia. Si no somos capaces de obedecer lo que el Señor nos manda, no me digas que tienes fe. O a lo mejor tu fe se está desarrollando dentro de una
de una esfera de adormecimiento. Es probable que se esté desarrollando dentro de una esfera de adormecimiento espiritual. Por lo tanto, como no está desarrollada la fe porque estás durmiendo, entonces se te hace difícil obedecer la palabra y fácilmente te involucras en pecados. Tu vida se transforma en una vida pesada, no tienes capacidad de andar espiritualmente. Cuando tú estás despierto y estás caminando de la mano con el Espíritu y con la palabra, tú estás en abierta obediencia al Señor. Todo se hace fácil. Todo es distinto. Todo cambia. Pero cuando estás en desobediencia, todo es difícil. Todo es difícil. Y tú te preguntas, ¿por qué no prospera mi vida espiritual? ¿Por qué no prospera mi vida material? ¿Por qué no logro esto? ¿Por qué no logro esto otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y los por qué empiezan a aparecer en nuestra vida. La obediencia nos lleva a ser cristianos agradecidos de lo que Él da y entrega. La desobediencia me lleva a los por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor me da todos los días un pan, pudiéndome dar manjares en mi mesa? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que Él existe, que Él está. Independiente si te da un pan o si te da manjares. El creyente que está despierto en el Señor, el creyente sabe agradecer lo que el Señor da. Ya me dará manjares. Ya me dará manjares. A lo mejor en uno de esos pisos que estoy caminando, habrá una mesa con manjares. Y si hoy me dan pan, yo tengo que decirle gracias, Señor, por tu pan. ¿Fue lo que tú quisiste darme? Gracias, Señor. Gracias. Mi gatita, la Luna, yo todos los días, antes de irme al trabajo, le dejo en su pote agua y alimento. Si ella pudiera hablar, ella me diría, gracias, Milton. Gracias, Milton. A lo mejor cuando se acerca a comer y me mira, cuando se acerca a comer y ve que yo estoy cerca, antes de comer, dobla su cuello y me mira. A lo mejor en esa mirada me está diciendo, gracias, Milton. Gracias por esta comida y gracias por esta agua. Porque esto es suficiente para este día que yo tengo que vivir. Es muy probable que así lo haría ella. Aunque me diría, me gustaría que me cambies el alimento. Pero gracias por lo que me das. ¿Sabes, querido? Cuando estamos despiertos espiritualmente, cuando estamos en obediencia espiritual, cuando nuestra vida está alineada con el Espíritu Santo, nosotros tenemos la capacidad de antes de comer ese pan, mirar al cielo y decirle gracias, papá, por este pan.
Gracias, papá, por este té, este café, esta agua con azúcar. Gracias, papá. Porque es lo que tú me estás dando hoy y esto es suficiente para mí hoy. Como quisiera tener una mesa con manjares, Señor. Pero a ti te ha placido darme este pan hoy. Te doy gracias. Ya vendrá la mesa con manjares. Yo solo tengo que seguir mirándote a ti, Señor. Seguir caminando, Señor, pausadamente. Despojándome, Señor, de todo aquello que me impide caminar muchas veces. El creyente, cuando está alineado con el Señor, con la palabra, el creyente aprende a ser agradecido. Yo no sé si tú tienes bienes materiales. No sé si tienes bienes materiales. Es probable que tengas muchos bienes materiales. No sé. Pero ¿qué pasaría si Dios mañana te quitara todos tus bienes materiales? Todos tus bienes materiales. ¿Serías capaz de seguir caminando, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? ¿Serías capaz de seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante? ¿O te detendrías en rebeldía? ¿Te detendrías decepcionada del Señor? ¿Te detendrías llena de rabia porque te quitaron esos bienes? Eso quiere decir que en tu inconsciente lo que tenías en primer lugar eran tus bienes y no era el Señor. Aunque tú hayas dicho muchas veces que era el Señor, no era así. Porque si tú, mañana o pasado a ti, el Señor te quita todos tus bienes materiales y te deja ahí en una sillita de tu casa, o de la casa que arriendas, no sé, te deja allí, te quita todo lo que tú amabas y querías, y en esa situación le das gracias al Señor, es porque tu vida está caminando junto al Señor. Es porque tú realmente estabas despierta. Como Job, cuando le dice al Señor, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor engrandecido. Aleluya. Con esto quiero terminar. Sea el nombre del Señor engrandecido. La fe significa caminar cada día, despojándonos del pecado que nos asedia, despojándonos del peso que nos asedia. Ya dijimos lo que era el peso. Pero poniendo al Señor por sobre todas las cosas en mi vida. No te equivoques, querido, diciendo que el Señor está en primer lugar en tu vida, cuando al primer remesón tu vida espiritual se quiebra. No te equivoques. El Señor nos prueba muchas veces. Job es una prueba de ello. Él nos prueba y nos lleva a las situaciones más difíciles que podamos conocer, a las más difíciles, para ver cómo reaccionamos allí, cómo actuamos allí, cómo vivimos ese proceso allí. Cuando no tienes nada y el Señor te empieza a dar, amén, aleluya, nuestra vida se llena de gozo y de alegría. Empieza el Señor a bendecirnos y empieza a dar. Pero, ¿qué pasaría si teniendo el Señor te quita? Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por estos momentos, Señor, que hemos pasado delante de ti en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que hemos compartido. Pedimos, Señor, que esta tu palabra haya sido de bendición en los corazones de mis hermanos, Señor.
en la vida de mis hermanos, en la familia de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a despertar de ese letargo sueño en el cual hemos caído, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos que tú te reveles en nosotros, que tú puedas revelar tus verdades en nosotros, Señor. Bendice nuestras vidas, despiértanos, Señor. Perdónanos, Padre, si esa condición ha arruinado nuestra vida espiritual. Perdónanos, Señor, si esa condición ha hecho que el pecado empiece, Señor, a atraparnos nuestra vida espiritual. Perdónanos, Señor, si los recuerdos, los quiebres, los dolores que tuvimos en el pasado se transforman en un peso para mi vida, Señor, y no puedo avanzar. Perdóname, Señor, en esta hora te pido en el nombre de Jesús que tú quites todo aquello de mi vida. Lo quites, Señor, que tú despiertes mi vida espiritual, que tú me hagas abrir mis ojos espirituales para mirarte a ti, Señor, para comenzar a correr en pos de ti nuevamente, Señor, para comenzar a andar en pos de ti, Señor. Señor querido, mirándote por sobre todas las cosas a ti, Señor. Todo lo que tenemos, Padre, lo entregamos delante de ti. Todo, Señor, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hogares, Señor, nuestros bienes, todo lo entregamos delante de ti, Señor, para que tú puedas crecer en nosotros, Señor, para que tú seas la máxima persona en nosotros, para que tú seas la persona más importante en nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar en pos de ti, poniendo los ojos en ti, con nuestros ojos puestos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos para que nuestra vida espiritual pueda crecer, Señor, pueda ser distinta, para que tú comiences a revelar tus verdades en nuestros corazones. Despiértanos del letargo, Señor, despiértanos, perdónanos, Padre, y ayúdanos, danos la fuerza para seguir caminando, Señor, esta carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en ti, Señor querido, el autor y consumador de la fe. Bendice nuestras vidas en esta hora, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias damos a Dios por este momento que hemos tenido. Esperando, querido, que esto que hemos conversado sea una bendición para tu vida. Haya sido una bendición para tu vida. Esperando que esta palabra que se te ha revelado en esta hora sea una bendición maravillosa, que te haga despertar de aquellas situaciones en las cuales estás durmiendo y puedas comenzar a crecer en el Señor, a edificarte en el Señor, a desarrollarte en plenitud en el Señor Jesucristo. Él quiere entregarnos y revelarnos verdades maravillosas, pero para ello tenemos que estar despiertos. Dormidos no pasará nada, absolutamente nada. Bendiciones. Yo ya me estoy despidiendo de ustedes, queridos. Nos estaremos encontrando, si Dios quiere, el sábado a las 3 de la tarde y el domingo a las 3 de la tarde, allí en ese lugar en el cual nosotros estamos predicando al aire libre, en la plaza de Temuco, o en una de las plazas de Temuco, y esperando que el Señor te bendiga, te fortalezca, que el Señor bendiga tu vida, tu hogar, querido, tu familia, tu trabajo, que el Señor te prospere, pero por sobre todas las cosas, que el Señor despierte tu vida espiritual para que empieces a recibir las revelaciones maravillosas que el Señor tiene preparada para tu vida, para tu corazón. El Señor quiere ponerte por cabeza, no por cola. El Señor quiere que tú seas una persona exitosa en tu vida, que tú seas una persona exitosa en tu trabajo, en tu hogar, con tu familia, en tu iglesia, por sobre todas las cosas, pero con la revelación de Dios en tu corazón, con la revelación del Espíritu Santo en tu palabra. Aleluya. Bueno, nuestro ministerio Temuco al Encuentro con Jesús se despide por esta noche, esperando que el Señor les bendiga ricamente a todos y abundantemente a todos. Bendiciones, queridos, muchas, muchas bendiciones. Nos pueden seguir por Facebook, como nos pueden seguir por YouTube. Si van a YouTube, yo les voy a pedir que se inscriban. Necesitamos que no solo nos vean por YouTube, sino que se suscriban a nuestro canal Temuco Encuentro con Jesús. Allí nos vas a encontrar en Temuco Encuentro con Jesús. En tu televisor nos vas a encontrar en Temuco Encuentro con Jesús. En YouTube nos vas a encontrar en Temuco Encuentro con Jesús. ¿Ok? Buscas Temuco Encuentro con Jesús y ahí va a aparecer todo lo que nosotros hemos hecho, todas nuestras predicaciones, nuestros temas, nuestros estudios bíblicos. Te invito, pero que te suscribas, junto con vernos, te suscribas,
porque necesitamos que estés suscrito, porque para abrir nuestro canal más ampliamente necesitamos tener una cantidad de suscriptores. Por eso te estoy invitando, querido, a todos los que nos siguen en diferentes lugares donde estés, a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, Temuco Encuentro con Jesús. Que tengas una bendecida noche junto a tu hogar, tu familia, y que mañana el Señor te dé un día maravilloso, pero maravilloso en tu vida, querido. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Un abrazo grande de parte de este amigo de ustedes y de parte de este servidor, pastor, amigo, que los ame, los quiere en el Señor. Que el Señor les bendiga. Chao, buenas noches.